Hoy es el día en el que cuadra todo. Por fin la química va a tener sentido. Hoy es el día en el que Avogadro y Lavoisier se dan la mano. Hoy es el día en el que tiene sentido utilizar el concepto de mol. Hoy es el día en el que los ajustes estequiométricos sirven para algo. Por fin cerramos el círculo. ¡Ay, qué feliz soy! Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a clase. Hoy vamos a aplicar a un ejemplo concreto todo lo que llevamos viendo estos días sobre ajustes estequiométricos, concepto de mol, masas atómicas, masas moleculares. Pero antes me gustaría hacer un breve repaso de los conceptos más importantes para que nadie se nos pierda. Entonces lo vamos a hacer a modo de concurso. ¿Algún voluntario? Yo quiero jugar, yo. Vale, muy bien, si no hay otro voluntario, me sirves tú. ¡Qué guay! Siempre había querido jugar a un quiz de química, especialmente del tema 5. Es que es el único que me he estudiado. Primera pregunta, ¿qué es un átomo? Un átomo es la parte más pequeña de la materia, está formada por protones y neutrones en su núcleo, electrones en su corteza, los puedo encontrar en la tabla periódica y átomos de la misma sustancia son iguales entre sí, mientras que átomos de distintas sustancias son diferentes entre sí. Segunda pregunta, ¿qué masa tiene un átomo? La masa de un átomo, que se expresa en UMAS, es el promedio de las masas atómicas de todos los isótopos que existen de ese elemento. Por eso no coincide exactamente con el número másico. Tercera pregunta, ¿y una molécula qué es? Ah, esta es fácil. Un conjunto pequeño de átomos unidos entre sí. Al estar unidos entre sí, las propiedades de esa molécula, de esa nueva partícula, son diferentes a la de los átomos de partida. Vale, muy bien. Cuarta pregunta, ¿cuál es la masa de una molécula? La masa de una molécula viene a ser algo así como lo que pesa esa molécula y se puede determinar a través de las masas atómicas de todos los átomos que la forman. Es decir, que si yo sumo las masas atómicas de cada uno de los átomos de una molécula, lo que obtengo es la masa molecular. La masa molecular de una sola molécula se expresa en UMAS. Correcto. Vamos con la quinta pregunta. ¿Qué es un mol? Un mol es un conjunto enorme de partículas. El número de partículas que forman un mol viene dado por un número que se llama el número de Avogadro. Vale, muy bien. Vamos con la sexta. ¿Cuántas partículas hay en un mol? Pues en un mol hay exactamente 6,022 por 10 a la 23 partículas. Vale, muy bien. Y se nota que has estudiado, ¿eh? Sí, un poco. Es que la química me gusta, ¿sabes? Bueno, pues sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la masa de un mol de átomos? La masa de un mol de átomos coincide con la masa atómica en número, pero no en unidades. Así, por ejemplo, un átomo de hidrógeno tiene de masa atómica un UMA y un mol de átomos de hidrógeno tiene de masa molar 1 gramo. Veo que los conceptos de mol, molécula, átomo, masa molar, masa molecular los llevas bastante bien. Vamos a cambiar un poco de tercio. ¿Qué es un ajuste estequiométrico? El ajuste estequiométrico es colocar unos numeracos grandes delante de las moléculas en una reacción química para que cuadre y haya el mismo número y tipo de átomos a la izquierda de la reacción, es decir, en los reactivos, que a la derecha de la reacción, en los productos. Correcto, muy bien. Y vamos con la última. ¿Qué dice la ley de conservación de la masa de Lavoisier para una reacción química? La ley de conservación de masas viene a decir algo así como que la masa de los reactivos debe coincidir con la masa de los productos, porque en una reacción química no se pierde materia. Impresionante, las has acertado todas. Ya te he dicho que me gusta la química, además había estudiado. Pero solo este tema. Bien, si alguno de vosotros o de vosotras tiene dudas en alguno de estos conceptos, sería conveniente que los repasarais antes de continuar viendo el vídeo, porque si no en los siguientes pasos puede que os perdáis. ¿Vale? Así que parar el vídeo, repasar lo que acabamos de ver y continuáis cuando estéis preparados. Bien, vamos a tratar de aplicar todos los conceptos que hemos visto a una reacción concreta. He elegido la reacción de producción de amoníaco para demostrar la ley de conservación de la masa de Lavoisier. Aquí tenemos una molécula de nitrógeno que reacciona con una molécula de hidrógeno para dar una molécula de amoníaco. Lo primero que tendríamos que hacer con una reacción química es ajustar. El ajuste estequiométrico de esta reacción sería colocar aquí un 2 para que cuadrara el número de nitrógenos y ahora nos quedaría aquí 3 por 2, 6. Aquí habría que colocar un 3 para cuadrar el número de hidrógeno. ¿Qué significa esto? Significa que una molécula de nitrógeno que está formada a su vez por 2 átomos de nitrógeno reacciona con 3 moléculas de hidrógeno, que cada molécula está formada por 2 hidrógenos, para producir 2 moléculas de amoníaco que están formadas por un nitrógeno y 3 hidrógenos. Es decir, que si contamos las moléculas que tenemos en los reactivos, tendríamos de nitrógeno una, de hidrógeno tendríamos
3 y de amoníaco tendríamos 2. Pero si en vez de contar las moléculas nos fijamos en los átomos que hay, en esta tendríamos 2 nitrógenos, NN, en esta tendríamos 6 hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 2 de cada molécula, como está 3 veces, tengo 6, y aquí tendría un nitrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno y un hidrógeno para una molécula, pero esto se repite 2 veces. Por lo tanto, vemos que el número de nitrógenos en los reactivos y en los productos es el mismo, es decir, 2 y 2. Y el número de hidrógenos en los reactivos y en los productos es el mismo, es decir, 6, 3 y 3. Vale, si ahora consideramos las masas, ¿vale? Las masas moleculares, la masa de una molécula de nitrógeno vendrá dada como la suma de las masas de sus átomos. Es decir, una molécula de nitrógeno pesa lo que pesan 2 átomos de nitrógeno. Sacamos de la tabla periódica que un átomo de nitrógeno pesa 14 UMAS, por lo tanto la masa de una molécula serían 28 UMAS. Este 28 UMAS viene de 14 por 2, porque 14 pesa un nitrógeno y hay 2. La masa de un solo molécula de hidrógeno, la masa es un UMA, pues serían 2 UMAS. La masa de un hidrógeno, pero esto se repite 3 veces. Por lo tanto, si la masa de este son 2 UMAS, pero eso está repetido 3 veces, es como si aquí tuviera 6 UMAS de masa. ¿Bien? En total tengo 28 y 6, 34 UMAS. En los reactivos, la masa de esto de aquí serían 34 UMAS. La masa de todos los reactivos. Si ahora voy a ver lo que ocurre en los productos, calcularía la masa del amoníaco. La masa del amoníaco será 14 que pesa el átomo de nitrógeno más 3 por 1 que pesa el átomo de hidrógeno. Si hacemos esto nos da 17 UMAS. Esta es la masa de una molécula de amoníaco, 17 UMAS. Pero en realidad en los productos tengo 2. Esto está 2 veces. Por lo tanto, la masa de todos los productos son 2 por 17, 34 UMAS. Observamos que la masa de los reactivos, 34 UMAS, es la misma masa de los productos, 34 UMAS. Se confirma la ley de conservación de la masa de Lavoisier. La masa de los reactivos y la masa de los productos es la misma. ¿Y por qué? Si conseguimos entender este concepto, todo es mucho más sencillo. La masa de los reactivos y la masa de los productos tiene que ser la misma porque las piezas del puzzle son las mismas. Si yo aquí tengo 2 nitrógenos y 3 y 6 hidrógenos, y aquí tengo 2 nitrógenos y 6 hidrógenos, si la masa de cada uno viene dada por las masas de la tabla periódica, cuando yo considere la masa en conjunto de todo esto, 34, tiene que ser igual a la masa en conjunto de todo esto, porque los átomos que hay aquí y los átomos que hay aquí son los mismos. ¿Ordenados de otra forma? Sí, pero los mismos átomos. Por lo tanto, tienen que pesar lo mismo. Bien, vamos a dejar de hablar de moléculas individuales en una reacción química y vamos a hablar de conjuntos de moléculas que reaccionan. Es decir, vamos a hablar de moles. Vamos a verlo. He borrado los números que acabamos de hacer para los átomos individuales de una molécula de nitrógeno y de hidrógeno para dar amoníaco, para que no sea tan lioso y tan complicado, y lo vamos a aplicar a moles. Lo que teníamos antes era que una molécula de nitrógeno reacciona con 3 moléculas de hidrógeno para dar 2 moléculas de amoníaco. ¿Qué pasa cuando hablo de moles? Lo mismo. Un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para dar 2 moles de amoníaco. ¿Por qué ocurre esto? Esto es como si en la reacción una molécula de nitrógeno necesita 3 moléculas de hidrógeno, si en vez de tener una molécula tengo un montón, es decir, un mol, necesitará 3 montones, es decir, 3 moles. La proporción se mantiene la misma. Por lo tanto, un mol de nitrógeno reacciona con 3
moles de hidrógeno para dar 2 moles de amoníaco. Bien. ¿Y cuántos hay en un mol de nitrógeno? Lo voy a poner, pero ¿y qué más da? Un mol, un montón, una cantidad muy grande. ¿Cuántas moléculas de nitrógeno forman un mol? Pues 6,022 por 10 a la 23. Pero este número no es importante, lo que es importante es la proporción. ¿Cuántas moléculas de hidrógeno habrá en 3 moles de hidrógeno? Pues el triple, 3 por 6,022 por 10 a la 23, aproximadamente 1,8 por 10 a la 24. Claro, si una molécula necesita 3 moléculas, si un mol necesita 3 moles, si un saco necesita 3 sacos, 6,022 por 10 a la 23 necesitará 3 veces 6,022 por 10 a la 23. Pero esta línea no es importante, lo importante es la proporción 1, 3, 2. ¿Y cuántas moléculas de amoníaco habrá en 2 moles de amoníaco? Pues el doble de 6,022 por 10 a la 23. ¿Vale? Si quisiéramos comparar sus masas, ¿cuál sería la masa de un mol de nitrógeno? La masa de un mol de nitrógeno sería 2, porque hay 2 de nitrógeno, por 14, y esto se repite solo una vez. 2 por 14 serían 28 gramos. 28 gramos es un mol de nitrógeno. 28 gramos por mol, 28 gramos de esto, porque como solo tengo un mol, pues 28 gramos. De hidrógeno, ¿cuál es la masa molar del hidrógeno? El hidrógeno es 1 gramo, pero cada molécula de hidrógeno tiene 2, por lo tanto, un mol de moléculas de hidrógeno tendrá 2 por 1, es decir, serán 2 gramos. Esta masa es la masa de un conjunto enorme de moléculas de hidrógeno, es decir, es la masa de un mol de hidrógeno. En realidad, ¿cuántos tengo aquí? Tengo 3, por lo tanto, eso se repite 3 veces. En total tengo 3 por 2, 6 gramos. Si me voy quedando con estos números, estos serán la masa de los reactivos. Recordad que este es 28 porque solo está una vez. Si queréis lo podría poner aquí como 1 por 28 igual a 28 gramos. ¿Vale? 28 gramos y 6 gramos son los gramos de los moles que tengo en los reactivos. Si sumamos 28 y 6 me da 34 gramos en total tengo en los reactivos. Vamos a ver qué ocurre en los productos. En los productos tengo la masa del amoníaco será 1 por 14, 1 de nitrógeno por 14 que pesa, más 3 por 1, porque hay 3 de hidrógeno y el hidrógeno pesa 1. Y esto da 17. ¿17 qué? 17 UMAS, 17 gramos. Estamos hablando de moles, por lo tanto son 17 gramos. Esta es la masa de una sola conjunto, un solo mol de amoníaco. Pero en realidad en esta reacción está repetida 2 veces. Por lo tanto será 2 por 17, 34 gramos. La masa de los reactivos es 34, pero es que la masa de los productos también es 34. Se cumple la ley de Lavoisier. Se cumple que las masas de los reactivos y las masas de los productos son la misma. ¿Por qué? Porque si hemos entendido que se tienen que cumplir para una sola molécula individual, cuando dejemos de hablar de moléculas y empecemos a hablar de moles, es exactamente lo mismo, pero a mayor escala, en montones. Pero la proporción es la misma. Si había un átomo de nitrógeno y necesitaba 3 de hidrógeno para formar 1 de amoníaco, si en vez de tener 1 tengo 1000 millones, en vez de necesitar 3, necesitaré 3000 millones. Pero las proporciones son las mismas, ¿vale? Es un concepto complicado, es un concepto difícil y cuesta. Así que os recomiendo que veáis el vídeo las veces que necesitéis. Cualquier duda que tengáis me podéis escribir y yo intentaré solventarla. Y nada, paciencia, ánimo con el estudio y confianza en vosotros mismos y en vuestras posibilidades. Que seguro que si lo trabajáis, esto sale, ¿vale? Venga, mucho ánimo con el estudio y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!